nuestra Constitución es una Constitución no militante, no persigue las ideologías. Nuestra Constitución defiende cualquier ideología y las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, artículo 104, garantizan el ejercicio de los derechos y libertades de todos y de todas las ideologías, con lo cual lo que usted está diciendo respecto a actuaciones ilegales de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, lo siento, es una mentira. Ellos toman las medidas necesarias y precisas para prevenir y responder a conductas delictivas. Ay, Marlaska, ¿cómo le molesta que alguien le pregunte por infiltraciones policiales que claramente no investigan hechos de interés público, sino que buscan demonizar la movilización popular? Hace tan solo unos días, La Directa destapó un nuevo caso de infiltración policial en Cataluña. En esta ocasión se trató de una agente infiltrada que se hizo pasar por una mujer joven y palestina originaria de la Franja de Gaza, en el que es ya el 10º caso de infiltración policial en espacios sociales en todo el Estado español. Esto, como imaginan, es gravísimo. Sin embargo, por lo que sea, está profundamente silenciado en el poder mediático. Que se infiltren agentes policiales en movimientos sociales sin ninguna justificación constituye una aberración antidemocrática. Que las infiltraciones que vamos conociendo, imagínense cuántas no conocemos todavía, se hayan realizado en movimientos sociales por el derecho a la vivienda, espacios antifascistas, colectivos de activistas medioambientales o el movimiento de solidaridad con el pueblo palestino, nos da un indicador más y muy alarmante. No es solo que la represión estatal está cruzando todas las líneas rojas imaginables, es que hay un objetivo político de cruzarlas y es apuntar, señalar y en buena cuenta considerar como enemigo, otro, amenaza o peligro a quienes se resisten contra las opresiones de este sistema. Es decir, además de una práctica antidemocrática, hablamos del señalamiento de determinadas luchas y determinados cuerpos. No es una represión contra todos. Y esta es la gran clave de lo que estamos viviendo en este supuesto reino democrático de España. Hablamos mucho de régimen de guerra en los últimos meses y no es por accidente. Hablamos del régimen de guerra como ese momento político que atravesamos donde los estados se ponen al servicio de la guerra. Y para ello construyen marcos políticos, discursivos, económicos que pongan todos los recursos al servicio de la guerra. Recortes en derechos porque hay que financiar la guerra. Recortes en libertades porque hay que tener cuidado y reprimir a cualquiera que pueda parecer amenazante en un contexto de guerra. Recorte de ideas porque no se puede pensar en alternativas fuera de la cárcel de la guerra. Cualquiera que plantea dudas es un peligro porque estamos en guerra. Cualquiera que se hace preguntas es silenciado y disciplinado porque estamos en guerra. Y no hay tiempo para pensar, ni mucho menos imaginar verdaderas alternativas fuera del chantaje del discurso de la guerra. Es en este contexto en que las infiltraciones policiales ejercidas no solo en España, sino también en Europa, cobran un interés aún mayor. Son antidemócratas estas infiltraciones, sí, pero también son hoy la forma en que operan los estados que constituyen la sociedad de la guerra en que nos han metido. Por eso no es casualidad que atenten contra todo aquel y toda aquella que desde sus espacios políticos nos colectivicemos y queramos enfrentarnos a su régimen de guerra con nuestra defensa de la paz. Pero eso no es casualidad. No es casualidad que se infiltren para prevenir, esto es lo más grave, las expresiones de resistencia contra sus genocidios, sus guerras, su reconstrucción corrupta, sus recortes, sus violencias contra comunidades enteras, etc. Estas infiltraciones son una evidencia del miedo que tienen al poder popular organizado, pero también de todo lo que están dispuestos a hacer para callar las voces disidentes que enfrenten su status quo bélico. Y esta práctica no es solo española. Hoy, en La Base Comanche, hablamos de la política de infiltraciones y de vulneraciones de derechos políticos tanto en España como en Europa. Hay mucho material que contar y también mucha memoria que hacer. Bienvenidos y bienvenidas. La Base Comanche. Bienvenidos y bienvenidas a La Base Comanche. Bienvenido Lorenzo, cuéntanos, ¿qué nos traes hoy? Hoy vamos a hablar de represión policial, desde Alemania hasta España, desde medio ambiente hasta Palestina, muchas cosas y todas feas. Muchas cosas y todas muy malas. ¿Y tú, Saci Alejandre? Bueno, a raíz de La Infiltrada, que ha sido tan premiada en los Goya, vamos a ver un poco más sobre la represión y las infiltraciones policíacas, sobre todo en Euskadi, desde las guerras carlistas hasta la fecha. Hoy contaremos en la mesa de análisis Comanche con Jorge, afectado por infiltraciones policiales, y Celia Casañas, activista de Coalició Pro Complicitat amb Israel. Arrancamos. La base de datos.
Buenas tardes, Lorenzo. Buenas tardes, Laura. La noticia de la semana es esta. El medio catalán La Directa ha revelado que un agente de la policía española se habría infiltrado durante años en los movimientos pro-Palestina y en la izquierda independentista catalana. Según lo que se ha filtrado, se trataría de una mujer conocida como Belén Hamad Gómez. Ella habría comenzado su trabajo de infiltrada en 2018 y lo habría concluido a finales de 2020. BHG, al menos las iniciales deberían ser reales, se unió a la comunidad palestina de Catalunya, a la coalició pro complicitat amb Israel, al Casal Popular 3, Voltes Rebelde Nou Barris y a la organización Andavent. Se presentaba como una activista hija de madre madrileña y padre palestino, y aunque dejó la ciudad catalana en 2020, continuó manteniendo contactos con algunos activistas hasta 2023. Y si les parece un guión ya visto, es porque él lo es. Belén es solo la última de muchos agentes descubiertos mientras se infiltraban no en organizaciones mafiosas, ni entre grandes evasores fiscales o grandes contaminadores, sino entre personas normales y familias, culpables solo de tener la descabellada idea de que en democracia manifestarse es un derecho. Antes que ella, como revelado en varias ocasiones por La Directa y El Saldo, fue el turno de Marc, infiltrado en el movimiento independentista juvenil en Barcelona, de Dani, que operaba en el ámbito anarquista utilizando incluso drogas y relaciones amorosas para recuperar información, de Ramón, que en Valencia se había insertado en las luchas del barrio de Benimaclet, de María, que había entrado en Madres contra la represión, y podremos continuar por un buen rato. Tantas historias que sobre una incluso hicieron una película, ¿verdad, Sasi? Es verdad, Laura, pero sobre eso vamos a hablar después. Luego nos contarás, Sasi, pero mientras tanto, ayúdame a entender algo. El gobierno más progresista de la historia de la humanidad habrá hecho algo para detener estas infiltraciones, ¿no? Bueno, no sabría decirte, Laura, pero hace 2 días, incluso miembros de la mayoría parlamentaria preguntaban al ministro del Interior, Marlaska, si bajo el gobierno del PSOE se siguen utilizando las prácticas del PP. ¿Cuánto progresismo? ¿Cuánta democracia? Pero hay que reconocer que el fenómeno de las infiltraciones no ocurre en el vacío. En toda Europa asistemos desde hace años a un fenómeno preciso, la reducción de los espacios democráticos. La ONG Amnistía Internacional publicó este verano un informe titulado Poco protegidos y demasiado vigilados. Y para tener una idea de lo que contiene, puede ser útil leer el comentario de Agnès Cayamart, la directora de la ONG. Sasi. Aquí está. Nuestra investigación dibuja el panorama profundamente alarmante de una ofensiva en toda Europa contra el derecho de protesta. En todo el continente, las autoridades están vilipendiando, obstaculizando, disuadiendo y castigando ilegalmente a quienes protestan de manera pacífica. Imaginemos abrir un mapa de Europa y analizar los hechos por país y por tema. El primer punto caliente es Alemania y el tema coincidente es genocidio en Gaza. Pongamos en orden algunos hechos. Hace 6 meses, un joven alemán de origen iraní fue condenado por un tribunal de Berlín. Motivo: haber cantado el eslogan From the river to the sea, Palestine will be free. Octubre de 2023, la ciudad de Berlín, con una medida sin precedentes, prohibió el uso de la kufiyya, el típico pañuelo palestino en las escuelas. La razón es que promovería el antisemitismo. Febrero de 2025, el mes pasado, es el gobierno que prohíbe el uso de cualquier idioma excepto el alemán y el inglés en las manifestaciones pro-palestinas. Esto para evitar que se use un idioma sucio y subdesarrollado como el árabe, claro. Y a estas mallas cada vez más estrechas no escapan ni siquiera personajes célebres y, en teoría, superpartes. A Francesca Albanese, relatora especial de las Naciones Unidas sobre los territorios palestinos ocupados, se le impidió hablar en varias universidades alemanas y la policía irrumpió en la sede de un partido, Diem 25, culpable de querer alojarla. Experiencia similar a la del rector de la Universidad de Glasgow, a quien se le prohibió directamente la entrada, y a varios representantes de ONG alguna vez respetadas por el establishment europeo, como Amnistía Internacional. Y solo para recordarlo, en Alemania no gobierna todavía la ultraderecha. Ha sido el ejecutivo de socialdemócratas, liberales y verdes el que ha querido estas medidas, declarando la defensa de Israel elemento fundacional del Estado alemán. Los mismos que más que nadie quieren hacer la guerra a Rusia para defender la democracia. Y cambiamos de escenario. Vayamos un poco más al norte, al Reino Unido, y a otro tema sensible, las protestas por el clima. Un juez de Londres, de hecho, decidió este verano la pena más alta jamás impuesta a unos activistas ecologistas en Europa. 5 activistas del movimiento Just Stop Oil fueron condenadas a 5 años de cárcel,
Entre ellos también Roger Hallam, fundador de Just Stop Oil y Extinction Rebellion y verdadera celebridad del mundo ecologista. El delito consistía en haber participado en una llamada de Zoom donde se planeaba el bloqueo pacífico de una autopista, una forma de protesta extendida en toda Europa y en todo el mundo, que normalmente causa como máximo algún inconveniente, pero que los jueces ingleses consideraron, cito, ejemplo de fanatismo y actuaron en consecuencia. Nuevamente, el Reino Unido es solo el ejemplo más avanzado de un fenómeno que involucra a todo el continente. Hace solo unos días, una activista de Futuro Vegetal fue arrestada en Ibiza por haber pintado con pintura naranja un jet privado estacionado en el aeropuerto de la isla. En Italia, se ha convertido en la norma que los activistas por el clima sean registrados de manera humillante, desnudos, obligados a hacer sentadillas sobre suelos sucios. En Francia, el gobierno de Emmanuel Macron incluso disolvió por ley el movimiento Levantamiento de la Tierra. Protestaban para evitar infraestructuras hídricas dañinas, pero el Elíseo los considera terroristas. Y si piensas que al menos en esto Alemania, con los verdes en el gobierno y en el Ministerio del Interior, se salva, piénsalo de nuevo. En 2023 dieron la vuelta al mundo las imágenes del violento desalojo de Lützerath, un pueblo destinado a ser demolido para dar paso a una mina de carbón, el más contaminante de todos los combustibles fósiles. En esa ocasión, la policía detuvo incluso a la activista Greta Thunberg, a quien las autoridades alemanas también lo cuestionan y le habrían imaginado las posiciones pro-Palestina. La represión que están enfrentando actualmente los activistas por el clima que practican la desobediencia civil pacífica en Europa representa una grave amenaza para la democracia y los derechos humanos. Palabras no de un peligroso ecoterrorista, sino de Michael Forst, relator especial de las Naciones Unidas sobre los defensores del medio ambiente según la Convención de Aarhus en un documento de posición del año pasado. Y la represión también se muestra en forma de espionaje. El fondo de esta historia esta vez es la Italia de Giorgia Meloni, donde recientemente salió a la luz un caso de vigilancia de activistas y periodistas de los más graves del mundo. La historia comienza cuando Meta, la empresa propietaria, entre otras cosas, de WhatsApp, informa a decenas de usuarios en todo el mundo que su teléfono ha sido infectado por un software espía, Graphite, un producto de la empresa israelí Paragon, que, una vez que infecta a un dispositivo, permite controlarlo de forma remota y, por tanto, potencialmente copiar datos, tomar fotos o grabar audio y video, insertar o eliminar archivos, mensajes y correos electrónicos. Se trata de un producto costoso, vendido solo a gobiernos y solo a gobiernos occidentales. No sabemos la lista completa de los espiados, pero entre ellos surgieron rápidamente dos nombres: el director del medio italiano Fanpage, Francesco Cancellato, y el activista Luca Casarini, involucrado en el rescate en el mar de migrantes. Ambas figuran hostiles al gobierno de Meloni. Y si dos pistas hacen una prueba, tres comienzan a parecerse a una certeza. El ejecutivo de Roma jura no haber espiado, pero mientras tanto, los diarios The Guardian y Haaretz han revelado que la empresa productora interrumpió el contrato con Italia por violación de los términos de servicio. En resumen, cuidado con hacer investigaciones sobre los partidos en el gobierno, o peor, salvar migrantes en el Mediterráneo. El riesgo es que la policía o los servicios secretos investiguen cada aspecto de tu vida. Claro, por ahora la represión europea se distingue de otras potencias autoritarias, al menos por la dureza. Difícilmente se escucha hablar de largas penas de cárcel por razones políticas en nuestras latitudes, pero incluso esto podría cambiar y el líder es, vean un poco el orgullo nacional, precisamente España. Estamos hablando obviamente de la represión directa hacia los independentistas catalanes, los mismos que la policía quiso infiltrar, como contábamos al principio, y que únicos en Europa tienen a uno de sus líderes todavía en el exilio. Y las condenas bien por encima de los 10 años, como recordamos, han llovido con facilidad. Por suerte, la ley de amnistía ha sido una respuesta inmunitaria de la democracia de nuestro país. Pero, claro, esta respuesta sirve de poco si la Fiscalía no la aplica. Exactamente, pero de esto hablaremos ya en otra ocasión. Muchas gracias, Lorenzo. Pero también entender que esto lo tenemos que denunciar, que tenemos que ser conscientes que esto cruza todas las líneas rojas, que no podemos permitir que el Estado se infiltre en un espacio como el nuestro. Son prácticas totalmente abusivas, innecesarias e ilegales que no se deberían usar porque quieren romper el movimiento y le queremos decir que no lo ha conseguido, no lo conseguirá. Y lo creemos muy importante también denunciar es que con la infiltración de Belén, justamente realmente vergonzoso que el Estado instrumentalice la identidad palestina para ser el pretexto para conseguir toda la legitimidad política y social para infiltrarse en nuestro movimiento, pero también por los otros espacios que se ha infiltrado Belén. Creemos que realmente es repugnante que el Estado haga esto. Sasi, buenas tardes. Buenas, Laura. Vamos, Xavi. Titulares al banquillo.
Es en el último capítulo de la Rusia zarista cuando, a raíz del crecimiento de los movimientos comunistas, anarquistas y contrarios al imperio, se crea la Okhrana, la policía secreta del zarismo. Este brazo, el que debía organizar científicamente la provocación, la delación y la traición a los partidos revolucionarios, con licencia no solo para matar, sino para torturar y lo que hiciera falta. Su método predilecto, la infiltración. Porque las organizaciones revolucionarias de la época tenían sedes fuera de Rusia, la Okhrana mantenía células en toda Europa, principalmente en Francia. Así, mantenían agentes provocadores por diestra y siniestra, como famosamente el padre Gapón, que en contubernio con la Okhrana lideró la movilización pacífica de obreros entregándolos a la masacre perpetrada por la Guardia Imperial en el Domingo Sangriento. Aunque, según la CIA, que años después estudiaría las técnicas de la Okhrana meticulosamente, sus agentes favoritos siempre fueron las mujeres, eficaces por su habilidad para acercarse a los líderes revolucionarios. Aunque de feminismo al servicio de estados terroristas ya hablaremos después. Es Vasiliev, el último director de la Okhrana, el que diría luego en sus memorias: los policías secretos no son simplemente agentes del poder, son los guardianes de la desconfianza. Están ahí para destruir la capacidad de los hombres para vivir libres. En un mundo donde las personas temen al otro, se vuelven prisioneros de su propio miedo. Y estos agentes, bajo la máscara de la justicia, convierten a todo un país en una prisión. Aunque por más policía secreta, el zarismo no pudo evitar la revolución bolchevique. Terminó fusilado como la propia familia Romanov. Pero la Okhrana, como mecanismo de zarpazos imperiales, no murió en el Octubre Rojo, sino que obtuvo un cálido regazo en América Latina, en las dictaduras del Cono Sur, en México y también, principalmente, en el franquismo y su primogénito régimen del 78 español. Acabamos de conocer un caso más de infiltraciones de la policía española en los movimientos de la comunidad palestina y en Davant, en Cataluña. Esta vez de la gente conocida, como decíamos, como Belén Hamad Gómez, operando del año 2018 a 2020. Aunque además de Cataluña, quizá el lugar que ha sufrido más infiltraciones ha sido Euskal Herria. Ya desde tiempos anteriores a la Segunda Guerra Carlista se tienen registros del Consulado de Bayona fungiendo como centro de espionaje a la disidencia vasca. Mientras que ese carlismo pretendía apoyar a los fueros vascos como una manera de cooptar a su nacionalismo, prometiéndoles autonomía para obtener su apoyo contra los liberales, también los espiaba desde Bayona. Esa Francia que desde el comienzo de la Segunda Guerra Mundial, bajo ocupación nazi, ya había facilitado la infiltración de un agente español en la sede del gobierno vasco en el exilio, filtrando los nombres de las redes clandestinas gelzales, o sea, miembros del Partido Nacionalista Vasco, al sur de la Muga, del límite. Y es precisamente esa Francia limítrofe, la propia Bayona, Hendaya, Burdeos o Toulouse, que permaneció crucial para el espionaje a ETA, trasladando la actividad al exilio por la dificultad de infiltrar agentes en Euskal Herria. Esto empezando en el franquismo, pero solidificándose en los equivalentemente reaccionarios gobiernos del PSOE, del Estado español y de François Mitterrand en Francia, que, haciendo bandera de su socialismo, fue el que aprobó la extradición a los miembros de ETA, dejando operar al propio GAL en el País Vasco francés y permitiendo la tortura de los militantes en sus prisiones. Bajo el franquismo es que se crea el Plan Ubaderri para eliminar la subversión, elaborado en 1969 para, y cito, legitimar y articular el despliegue de una red de espionaje y actuación política clandestina a medida de Euskal Herria. El Plan Udaberri, como el documento que establece las bases para el despliegue de una red de espionaje específica para el País Vasco, parte de esta declaración. Parece indispensable coordinar la acción física tendente a la eliminación de los activistas con la psicología que busque privarlos de sus apoyos de masas y sembrar la división entre los principales focos subversivos, esto es ETA, Partido Comunista y clero activista. Así, sin distar nada de la vieja Okhrana, lo que buscaban eran traidores, una especie con una psicología única, definida así por Vasiliev, su último jefe. El traidor no es una persona mala. Es alguien que, en un momento dado, decide someterse a la presión de un poder que le promete seguridad y en su mente llega a pensar que su traición es un acto de supervivencia, de resistencia al sistema, cuando en realidad se convierte en parte del mismo sistema que lo aplasta.
Un sistema primero zarista, luego franquista y luego del PSOE, que lo adopta como su juguete favorito, con Felipe González a la cabeza. Bajo dos dinámicas: infiltración, pero también presión de tensión para exigir la colaboración de militantes con el Ministerio del Interior bajo amenazas. Bajo el Pacto Unificado de la Lucha Antiterrorista, participando de la Guardia Civil, CESET, Guardia Nacional, el Ejército, entre otros brazos, bajo la coordinación del Ministerio del Interior, es que se ejercían todas estas operaciones. Aparatos del Estado, pero no solo. Por ejemplo, la empresa Telefónica, entre otras del mundo de la comunicación, fungieron como empresas pantalla, en contubernio con los cuerpos policiales, para los que los agentes infiltrados tuvieran un trabajo pantalla en empresas como estas. Así que empecemos por las infiltraciones. Rafael Vera, el que fuera secretario de Estado para la Seguridad de 1986 a 1994 con Felipe González, dice: susceptible de ser captado era aquel en el que se detectaba una ausencia de compromiso político real, afición al riesgo y ansia de reconocimiento. Descripción exacta de uno de los primeros topos detectados, el cocolizo. Su nombre real, José Luis Arrondo, un ultraderechista de la Fuerza Nueva, reclutado por el Estado para hacerse pasar por un refugiado político en San Juan de Luz e infiltrarse en ETA. El cocolizo, así, condujo a dos jóvenes a la playa de los Frailes, en Hondarribia, donde fueron ametrallados en una ejecución extrajudicial el 20 de mayo de 1975, para después instruir al circuito policial de Ignacio Iturbide del batallón ultraderechista Vasco Español, responsable de hasta 9 muertes. Aunque quizás el topo más enigmático y hasta hace poco más festejado fue el Lobo. Nombre real, Mikel Lejarza. Nacido en Areaza, Vizcaya, reclutado por la Brigada Político-Social de los Servicios de Inteligencia de la Policía Franquista y entrenado en Madrid, para luego ser enviado de vuelta a Euskadi, donde, bajo el nombre Gorka, se logra infiltrar en la estructura de ETA. Aunque según fuentes de la organización, ya en su juventud había militado en sus filas. Después, en la Operación Lobo, colaboró en la detención de más de 150 miembros de ETA y la muerte de varios miembros. Esto es, hasta que dentro de ETA se empiezan a hablar de El Lobo, e investigando posibles topos, descubren su identidad cuando encuentran micrófonos en una de sus casas seguras, procediendo a emitir una orden de ejecución contra él. Pero logra escapar cambiando de identidad periódicamente, como bajo el nombre Gabriel Sánchez, escondido en México, con ayuda de los aparatos del Estado español. Lejarza fue condecorado en 2010 con la Cruz del Mérito Militar con distintivo blanco del Ministerio de Defensa y con una medalla de oro de la Asociación Dignidad y Justicia en 2016. Y las condecoraciones no pararon ahí, porque en 2004 se estrena su película, altamente festejada y seguida por titulares que inundan la prensa hasta el día de hoy, festejando a su gran héroe, como este de Infobae. Operación Lobo, la increíble historia del joven vasco que infiltró a ETA. Llegó hasta la cúpula y casi aniquila a la banda, donde se denuncia además que la película no tuvo la repercusión merecida. En fin, aunque la historia que más le sonará a las nuevas generaciones, y de eso se pretenden encargar, es la de Elena Tejada, alias Arantzazu Berrarde Marín, la infiltrada, escurriéndose en las filas de ETA por hasta 8 años. ¿Recuerdan la regla de la Ojrana de primar las agentes mujeres? Feminismo represor, pues sigue vigente, al parecer. Este año se hace la película obteniendo 13 nominaciones y 2 premios Goya, como el de Mejor Película. Una exaltación total a las infiltraciones policiales. Y en un momento clave. La propia productora explica que llevaba más de 10 años buscando su financiación, hasta que en 2023 se encuentra por parte de la ICA, de la Secretaría de Cultura, quienes ayudarían con la módica suma de 1,2 millones de euros, así como la ayudadita del Banco de España y su CREA CGR, justo en el marco de hasta 9 revelaciones de infiltraciones policiales, no solo en Euskadi, sino también en Cataluña. O sea, financiadas por grupos bancarios y por el propio Estado español, que claro, que meterán mano, como denuncian los colectivos de personas afectadas por las infiltraciones, que dicen algo como esto. La película hace hincapié en explicar las diferencias entre un agente encubierto y un policía infiltrado,
así desvinculando a los mandos jerárquicos de dichas operaciones, deslindando al Ministerio del Interior y, por tanto, a Grande Marlaska, el actual ministro, de cualquier caso de infiltraciones. Y así es que, recogiendo el premio en la Goya, la productora dice, y cito, queremos compartir este premio con la infiltrada real y con todos los que, como ella, arriesgaron su vida por el bien común y por defender los principios de la democracia. Compartir el premio con los que arriesgaron la vida por la democracia, para que luego el actor, Luis Tosar, diga, refiriéndose a su personaje, el policía manipulador de la infiltrada, le llamaban el inhumano porque al parecer no era muy amigo ni de dormir ni de descansar. Entonces, eso lo aplicaba también a todo su equipo. ¡Ay! Como los padres que le dicen a sus hijos que los bebés nacen cuando pides muy fuerte a Dios en un rezo. Mentir por lo que sea. Vamos a ver quién fue verdaderamente el inhumano. Nombre real, Fernando Sáenz Merino. Ingresa en la policía, en el franquismo, en 1974. Y apenas en 1980 es señalado como torturador por 3 independentistas catalanes detenidos, por lo que fue condecorado como jefe de la policía española en Guipúzcoa de 1992 a 1999, donde proliferaron cientos de casos de tortura bajo su mando. Concretamente, el 47% de todos los casos, ejercidos en los calabozos y sótanos de las comisarías, junto con la Guardia Civil en Inchaurrondo, sobre todo, en el cuartel conocido como la discoteca. Así que inhumano, ya vemos, no es tanto por su afición insomne, sino por su afición por torturar, eso sí, inhumanamente. Como esa frase de Simón Signoret: yo haría el papel de una fascista en una película antifascista, pero jamás haría un papel de un antifascista en una película fascista. Pues parece que no aplica tanto para esta película. Pero bueno, ya hablamos de Francia como eje crucial para la articulación de estas operaciones de infiltración. Ahora, hablemos del otro lado del charco como otro eje crucial. El equipo de Pepe Rey, como director de investigación de Egin en ese momento, documentó sobre otro agente, diciendo lo siguiente: Antonio Anido Martínez, conocido como Joseph, fue posiblemente el topo más cualificado que hayan tenido los españoles en la organización Euskadi-Tas Batasuna. El último topo, quien en su inicio como infiltrado se introdujo en los ambientes abertzales de Bayona, logrando llegar a las cúpulas más altas de ETA, hasta que sus superiores entendieron que estaría más seguro y sería también más operativo en Latinoamérica. Así es como se fue a Colombia, donde, como dijo el propio Pepe Rey, la embajada española en Bogotá, Martínez se convirtió en un agente especializado en la lucha contraguerrillera, es decir, paramilitar. Porque, ¿cómo el Estado colombiano, en contubernio con la CIA, van a desperdiciar a dicho energúmeno audaz del aparato represor franquista? Pues no lo iban a hacer. Así vemos que la guerra sucia no se circunscribe al Estado español, sino en el exterior, sobre todo en América Latina. Y no solo contra militantes de ETA, sino también contra los movimientos sociales de la patria grande. Hablé con Iñaki Goyoga, abogado ante la Audiencia Nacional y ex senador de EH Bildu, que cuenta como anécdota que en 1985, a raíz de la detención de Juan Pedro Guzmán, el directivo del Athletic, por el Comando Vizcaya, los agentes del Estado español, operando en América Latina, secuestraron a 2 militantes exiliados en Sudamérica, Alfonso Echegaray y Miguel Ángel Aldana, a quienes torturaron para sacarles información sobre la ubicación del zulo de operaciones del comando en Vizcaya. Aunque en América Latina el Estado español no solo ejerció infiltraciones, sino también, como en este caso, secuestros y torturas. En México, sobre todo, el Ministerio del Interior español, en contubernio con el gobierno del PRI, bajo la paradoja de darles refugio, pero a la vez colaborar en su cacería. Como el cuento de la rana que la cuecen despacio. Le dan un jacuzzi sin decirles que en realidad es una olla a punto de ebullición. Y así como palíndromos son también los torturadores de las dictaduras militares del Cono Sur, que muchas veces terminaron recogidos y festejados en España. Por ejemplo, en el gobierno de Manuel Fraga, quien tenía como jefe de escoltas a Rodolfo Almirón, un miembro del grupo fascista AAA argentino, responsable de cientos de asesinatos en su país y después también, adivinaron, en Euskal Herria. Como el suyo, corrieron los destinos de cientos de fascistas y ex torturadores argentinos, acogidos por la policía española. Y así, hoy, vuelve a recrudecerse la represión ante un sistema en colapso. Y ahí va otra frase de Vasiliev.
El terror se infiltra en todas las capas de la sociedad. No se trata de un enemigo visible, sino de un enemigo invisible, que se oculta en las sombras, en cada rincón, en cada conversación, que sabe todo lo que uno piensa y lo que uno teme. Cuando nos quieren decir que ese aparato represor es heroico, recordemos que ese es el terror. Ellos son el terror. Gracias, Asi. Gracias, Laura. ¿Qué sabe usted que no se va a descubrir nada que afecte al gobierno? Mire, recuerdo que me hizo una pregunta un periodista estando de visita en una residencia de ancianos, exactamente diciéndome, ¿y si se demuestra que el gobierno ha participado de alguna manera en la creación de los GAL? Y yo contesté, mire usted, esa es una hipótesis imposible, porque nunca lo ha hecho, por consiguiente es imposible que algún día se pueda demostrar eso. No podemos los demócratas dar credibilidad a lo que digan dos condenados en declaraciones a un medio. Hoy en la mesa de análisis Comanche nos acompañan Jorge y Celia Casañas, activista de Coalició Pro Complicitat amb Israel. Arrancamos. Jorge, Celia, muchísimas gracias por estar con nosotras en la base Comanche. Y yo voy a empezar con una pregunta un poco más amplia, pero que me parece que es importante para la gente que nos está viendo, que es, ¿qué es lo que supone para quienes militan o hacen política en una organización, ¿no?, en un movimiento social, en un espacio activista? ¿Qué es lo que supone enterarte que ha habido un agente o una agente infiltrada? Empiezo por ti, Jorge. Bueno, muchas gracias por invitarnos. Bueno, se podría dividir con las afectaciones en dos niveles, la afectación política y la afectación más emocional o personal. La afectación política pues afecta desde inseguridad, hay compañeras que han dejado de militar, o sea, un poco por ahí van los tiros. Y luego en la parte más emocional, ya lo dijo el informe que presentó Sira en el Parlamento de Cataluña, desde ideas de suicidio, trastornos con la alimentación, sensación de estar perseguida, cambios de ciudad, cambios de trabajo, cambios de casa, o sea, un montón de consecuencias que, bueno, que hay, se ha hecho determinada burla en algunos medios de comunicación sobre estos temas, pero son bastante serios. Voy contigo, Celia, un poco con la misma pregunta, porque tú también eres activista, también militas en organizaciones. ¿Qué es lo que se supone, lo que supone enterarse que ha habido un o una agente infiltrada? Claro, justamente en nuestro caso, ¿no?, dado que justamente la noticia salió este miércoles, el primer impacto directo es la sensación, ¿no?, de exposición total, de la situación de vulnerabilidad en la que nos encontramos y de esta sensación de desconfianza hacia las personas que nos rodean, las personas que configuran este movimiento, ¿no?, que siempre hemos intentado que sea un movimiento coordinado, un movimiento abierto, un movimiento que quiere establecer puentes alrededor del Estado, ¿no?, para articular el movimiento en solidaridad con Palestina. Entonces, justamente al destapar que una persona que pensábamos que era una militante como todas nosotras, que era nuestra amiga, resulta ser una agente de la Policía Nacional infiltrada, pues tiene un momento de rotura con toda esta articulación, con toda esta coordinación, pero que al final también a nosotras lo que nos ha servido muchísimo es poder entender que justamente después de que Belén se fuera, en 2020, de nuestros espacios, el movimiento ha seguido creciendo, el movimiento ha seguido luchando y esto también es una manera de reconfigurar y canalizar toda esta rabia y dolor que sentimos ahora para seguir construyendo, ¿no?, en nombre del pueblo palestino. Sasi. Bueno, muchas gracias a los dos por acompañarnos hoy en Base Comanche. Jorge, yo te quería preguntar precisamente por el manual. ¿Cómo fue que se creó? ¿Cómo es que determinaron las pautas para identificar a los topos en las formaciones y por qué ahora es más necesario que antes? Sí, el manual es fruto del trabajo de muchas compañeras, que bueno, aunque esté yo aquí hablando o dando la cara, hay muchas compañeras detrás que por desgracia no se pueden exponer públicamente, pero eso es un trabajo colectivo que hay detrás, fruto del análisis de cada caso, de los datos e informaciones que se han obtenido de cada caso y de patrones que se siguen o que se han visto y que se reproducían en todos los casos. Ha costado escribirlo porque ha tenido que ser un trabajo político a la vez que un trabajo emocional, porque al final se ha tenido que compatibilizar esas dos gestiones y que luego también se ha complicado porque cada cierto tiempo iba saliendo un caso nuevo, entonces se iba acumulando información nueva. Entonces por eso ha tardado más de lo que nos gustaría en salir y desgraciadamente también contábamos con que lo vamos a tener que ir actualizando, como se ha visto hace un par de días, ¿no? Y bueno, Celia, también por tu parte hablábamos un poco de la película La Infiltrada, que se acaba de ganar tantos premios, pero que han buscado su financiación por más de 10 años y es hasta ahora,
justamente cuando se empiezan a salir nuevos casos de infiltraciones que obtienen la financiación. Entonces te quería preguntar, ¿por qué ahora es más necesario que nunca hablar de estos casos? Y también, en su caso en particular, ¿han podido ahora en retrospectiva ver algún indicio de lo que estaba pasando? Pues creemos que es muy importante entender, ¿no?, que en el momento que sale esta película también sale en un momento que se estaban empezando a destapar muchísimos policías infiltrados, que es una manera, ¿no?, de generar un contraargumento a todo esto que desde algunos medios de comunicación, que son periódicos como La Directa, como El Salto, quienes están investigando para destapar todos estos casos, que quieren permanecer completamente secretos, ¿no?, imperceptibles de nuestros movimientos. Creemos que es muy importante que los medios de comunicación impulsen para el lado de poder entender la gravedad de estas operaciones, la ilegalidad de estas operaciones, entender qué significa infiltrarse en nuestros espacios, en nuestros movimientos. ¿Qué hacemos? Nosotros lo que decimos muy claro, el movimiento en Solidaridad con Palestina, de la misma manera que los otros movimientos que se han visto afectados por ese tipo de infiltraciones, luchamos por un futuro más común, luchamos por la vida, por la resistencia, en nuestro caso del pueblo palestino. Creemos que es muy importante que en el momento actual los medios de comunicación, la prensa, puedan reflejar toda esta afectación, puedan señalar la ilegalidad y cómo se mantiene impune. Estamos destapando constantemente casos diferentes de policías infiltrados, pero al final no sabemos aún cuántos agentes lo siguen estando, no sabemos qué tipo de información se ha tenido acceso de todas nosotras, de todos nuestros espacios, y creemos que es realmente importante, que es realmente una vergüenza que salgan películas como esta en un momento de que la impunidad se sigue manteniendo y la información sea totalmente inaccesible desde el momento que salió el primer caso de infiltración. Entonces creemos que es muy importante que todo impulse a una investigación, que todo impulse a entender qué ha pasado, entender qué información se ha tenido acceso para luego valorar medidas legales o de otro tipo. Hola Jorge y hola Celia, os quiero preguntar un poquito sobre la actualidad. Con el clima político que estamos viendo, el clima de la guerra, del rearme, ¿os crees que va a empeorar el estado de salud de la libertad política en Europa y en España? Empiezo con ti, Celia. Pues justamente yo creo que ya lo estamos viviendo. Justamente el movimiento en Solidaridad con Palestina en este último año hemos vivido un auge, un crecimiento de la represión, de la persecución del movimiento, no solo en el Estado español, sino alrededor del mundo. Creo que las noticias, las imágenes que llegan constantemente son un claro ejemplo de esto, y también sobre todo en cuestiones de libertad de expresión. Nuestro movimiento estamos viendo como cada vez se ve más perseguido, aunque ha sido uno de los movimientos más perseguidos a nivel global desde hace muchísimos años, y que creemos que es muy importante por eso, que se puedan investigar ahora estas cuestiones, entendiendo que justamente ya se están señalando las subidas, ¿no?, de los presupuestos en cuestión de armamento, de defensa, y que es realmente importante que se puedan señalar ahora estas cuestiones, porque si no, lo que estamos viendo es que se está instaurando un sistema de impunidad total que se va a ir empeorando cada vez más. Y justamente en esta cuestión me gustaría señalar que nosotros creemos que es una vergüenza que el Estado español decida infiltrarse en el movimiento de solidaridad con Palestina, porque creemos que en vez de hacer esto debería estar escuchando a las demandas desde que hace años que le pedimos, que rompa complicidades, porque justamente con esta actuación, con esta operación, está demostrando una vez más que es cómplice del Estado genocida de Israel, y que por ello, justamente cuando hablamos de que cada vez los estados están invirtiendo cada vez más en armamento, lo que debería hacer el Estado español es aplicar un embargo de armas inmediato e integral a Israel. Y esto sería un paso importante para también hacer frente a esta escalada de los autoritarismos que estamos viendo en todo el mundo. Jorge, en tu actividad política diaria, ¿tienes la misma sensación? Sí, o sea, bueno, yo por añadir un poco a lo que ha dicho Celia, que no le quito ni una coma. O sea, creemos que el tema de las infiltraciones policiales no deja de ser un mecanismo que el Estado quiere tener engrasado, es decir, que no creemos que sea tanto porque actualmente tengan un objetivo concreto al que perseguir o reprimir, sino que es un mecanismo represivo, el tema de las infiltraciones, que en un futuro les puede servir si la cosa escala, como parece que puede ocurrir. Y luego, respecto al tema de los presupuestos, tema del aumento de presupuestos a nivel bélico y tal, el otro día hacíamos una estimación. Aquí en España no se sabe cuánto cuesta cada infiltración.
En Reino Unido sí han tenido acceso a esos datos y salían a 250.000 libras por infiltrado por año. Entonces, haciendo un cálculo, extrapolándolo, son estimaciones evidentemente porque no tenemos datos oficiales, de las infiltraciones que han salido en el Estado español de los años que han estado, más o menos unos 19 millones de euros, de los que sabemos. Claro, porque ¿cuántos no tendremos idea todavía? Qué fuerte. Y luego nos dicen que no hay dinero para otras cosas. Es que, claro, no olvidemos que cuando se saca partidas de algún lado, es que en realidad se están sacando para dejar de invertir en otras cosas. Estamos poniendo aquí el manual para destapar a un policía infiltrado, que Jorge nos ha traído algunos ejemplares, muy importante porque estamos en un momento de resistencia, como bien han apuntado tanto Jorge como Celia. Jorge afectado por las infiltraciones policiales, Celia Casañas, activista de Coalición Pro Complicitat amb Israel. Muchísimas gracias por haber estado con nosotras en la base Comanche. Nosotras hemos llegado al final del programa y les dejamos con un tema de Kenny Ascana, Lagash, que quiere decir la furia. Nos vemos la próxima semana.